En la última ronda del Open Internacional de Málaga viví una experiencia extrasensorial que hoy quiero compartir con todos vosotros. En la posición del tablero me preguntaba si podría servir un sacrificio de caballo en F6 y en ese momento escuché claramente la voz de Mijail Tal que desde el otro mundo me decía «¡Sacrifica, Luisón, sacrifica!». Pero en ese momento escuché también la voz claramente de Anatoly Karpov que desde este mundo, porque está vivo, desde otro mundo no podía ser, me decía «¡No sacrifiques, Luisón, no sacrifique! Y si quieres saber a quién de los dos hice caso, si a Tal o a Karpov, no dejes de ver este vídeo». Bienvenido, amigo Luisón, a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Axendrés, donde vamos a ver esa partida donde ocurren cosas que merece la pena que miremos con detalle. Me enfrentaba al fuerte jugador malagueño Ricardo Rubio Doblas, le jugué E4 y enseguida en el tablero se planteó una apertura española. Las negras jugaban A6 y alfil A4. Yo había preparado la partida, había visto que mi rival jugaba bastantes partidas de ajedrez por correspondencia y la apertura española era una de sus favoritas. Y había visto por el orden de jugadas que realiza, que es exactamente enrocando en este momento en lugar de jugar D6, que le gustaba plantear el Gambito Marshall. Gambito Marshall, una idea muy agresiva y que hoy en día además goza desde hace ya muchos años de una muy buena reputación a nivel teórico. La teoría del Gambito Marshall con negras parece que está bastante bien, así que quería evitarlo de alguna manera y tras el enroque me preguntaba qué anti-Marshall plantear. Hay un anti-Marshall que es A4, hay otro que es H3 o D4 directamente, que es la línea que al final me decido a plantear. Normalmente, bueno, esto implica un sacrificio de peón y va un poco en contra de lo que está buscando el jugador con negras que quiere plantear el Gambito Marshall, porque si tú lo que quieres es sacrificar un peón por iniciativa y resulta que es el rival el que se adelanta y te sacrifica un peón por iniciativa, pues puede ser que te sientas incómodo. La cuestión es que aquí, en la mayoría de los casos, las negras juegan D6, lo que no deja muchas más posibilidades para las blancas que jugar C3 y entrar en una apertura española, una variante sin H3, las líneas donde el blanco no juega H3 que permiten este alfil G4 y que por supuesto son absolutamente jugables. La cuestión es que después de D4 el negro puede capturar con el caballo, que también es la línea más frecuente, aparte de D6, puestos a aceptar el peón, pero Ricardo Rubio decide capturar con peón, que era justo la línea que yo menos había preparado, era la línea que no recordaba que ocurría, y yo decido jugar en esta posición. Bueno, pues E5, caballo E8, y aquí, en este momento, juego C3, que va un poco en el espíritu de esta variante. Es una jugada que se realiza muchas veces, sacrificar definitivamente el peón para desarrollar el caballo, pero en realidad en esta posición los módulos recomiendan, bueno, los módulos y la experiencia recomienda alfil D5, parece que es la jugada que plantea más problemas para las negras, porque después de alfil D5 este caballo está clavado, las negras pueden y deben seguramente capturar aquí, pero el juego tanto tras un alfil por C6 como con un caballo por D4 parece interesante para las blancas. La cuestión es que decido jugar C3. Hay que decir que también hay alguna otra jugada en esta posición, algunas otras ideas interesantes de desarrollo con alfil F4 y tal, pero bueno. La cuestión es que C3 es la jugada que me decido hacer, se ha empleado en diferentes momentos y tras D6 creo que el negro en esta posición, yo pensaba en este momento que el negro no estaba mal, pero que tenía que complicar de alguna manera, jugar alfil D5, atacar el caballo que ha quedado indefenso, ya que mi rival no ha querido aceptar el peón. Hay que decir que aceptar el peón probablemente es una de las opciones más cómodas para las blancas, porque aquí sí estaríamos desarrollando la pieza y a cambio del peón seguramente vamos a tratar de conseguir una importante iniciativa. Pero como digo, D6 parece la jugada normal, intentando que se vaya, que desaparezca ese peón de E5, alfil D5, mi rival defiende el caballo con alfil B7, desclavándolo, preparando algunas ideas con caballo A5 para simplificar, y en este momento
juego C por D4, alejándome de una partida que parece que se había jugado aquí, caballo por D4. C por D4 es mi elección, las negras cambian en E5 y yo mantengo la idea de seguir cambiando. Aquí, bueno, al final, como el negro no aceptó mi sacrificio de peón, estamos en igualdad de material, yo tengo ventaja de espacio, estoy algo retrasado en lo que se refiere al desarrollo del flanco de dama, pero el negro todavía tiene también que solucionar algunos temas, como que su caballo ha quedado en E8 en una posición un tanto incómoda. La ventaja de espacio que me otorga este peón justo inhabilita al caballo para ocupar casillas como D6 o F6, se tiene que quedar en esa posición retrasada, pero seguramente lo que más me preocupa en este momento es que si se realiza un cambio de damas, si el negro consigue cambiar damas en esta posición, mi ventaja de espacio difícilmente se va a poder transformar en iniciativa. Esa es una cuestión importante. En ajedrez, cuando tenemos más espacio, nos interesa mantener más piezas en el tablero. Un cambio de damas puede favorecer en estas posiciones a las negras. Y de hecho, caballo a 5 ya es una jugada que puede tratar de propiciar ese cambio de dama en cuanto se despeje la columna. Por lo pronto se plantea el cambio de alfiles, yo juego caballo C3 defendiendo con el caballo mi alfil, y alfil B4 es un error bastante importante en la posición, donde seguramente las negras tendrían que jugar C6, alfil E4, y puede ser que el blanco mantenga una pequeña ventaja, sobre todo debido a que el caballo en E8 sigue mal, el otro caballo también va a tener que reciclarse, y parece que la posición de las blancas es bastante sana. Pero alfil B4 es un error en este momento, porque aunque parece que tiene cierta lógica atacar al caballo que defiende el alfil, clavarlo porque detrás está la torre, permite la jugada alfil G5, tras la cual las blancas ganan la iniciativa rápidamente. Alfil G5, jugada de desarrollo, te ataco la dama, y bueno, alfil E7 es la jugada que eligen las negras, y bueno, aquí el módulo ya está dando ventaja decisiva, tras alfil por, peón por, hay una jugada que aquí se me escapa, hay un camino que lleva prácticamente a la victoria, que es la jugada E6. E6 lleva a la victoria porque está amenazando peón por jaque, seguido de la ganancia de la dama. Si peón por, torre por, y se están amenazando todas las descubiertas contra el rey, y se está atacando la dama, ¿dónde llevas la dama que no te la acabe capturando con un ataque a la descubierta? Es una posición desesperada. Y si las negras juegan F6, las blancas incrementan la presión con caballo D4, con idea de caballo F5, y esto prácticamente no se sostiene. Por ejemplo, si haces F5 para que no venga el caballo, pues hay alfil por, caballo por, y bueno, aquí el módulo dice que seguimos ganando de muchas maneras, como por ejemplo dama F3. Dama F3 es una de las jugadas que da, atacando el caballo que no puede moverse. Por ejemplo, caballo aquí, caballo D5, la presión es insostenible. Dama H4 recomienda el módulo y dice que bueno, que después de caballo C6 le da como más 8, es decir, no tengo nada de más, pero no puede moverse, estoy atacando aquí, el peón puede seguir avanzando, por ejemplo, caballo E4, E7, y si te vas aquí, voy a ganar este, por ejemplo, tengo también ahí un doble. Bueno, es una posición desesperada, es una ventaja enorme, pero no vi este E6 que ganaba directamente, que el módulo lo ve rápidamente, sino que juego alfil por B7, caballo por B7, la posición parece que sigue siendo ventajosa, caballo D5, y ahora, bueno, la dama tiene dificultades para encontrar una buena posición, porque si viene a F4, a E6, yo podría seguir atacándola con caballo F4 y con las ideas de E6 que no vi en su momento. El negro juega dama D8 y juego torre C1, presionando, evitando caballo C5, que también me molestaba, caballo C5 y reciclarlo por E6, las negras juegan C5. Y aquí se me ocurre la idea de jugar B4 para ganar la casilla de 4 o para abrir la columna C. Es decir, me parece que en esta posición, si las negras consiguen jugar caballo C7 y cambiar su peor pieza, que es el caballo, pues están solucionando un problema importante. Así que hago B4, C4, y aquí jugué dama D4, que aquí ya planteo algunas ideas de dar el jaque y pasar la dama, aunque seguramente dama D2, que también la estuve pensando con la idea del sacrificio, por ejemplo, caballo aquí y sacrificar jaque, y ahora si te capturan, viene dama H6,
no te pueden seguir comiendo porque vendría caballo G5, si peón por caballo G5 y no se puede parar el mate, bueno, habría un dama de 3 para pararlo, pero tenemos torre de 4 y bloqueamos la acción de la dama enemiga en la defensa. Así que después de dama H6 la posición sería un problema. Rey H8, peón por torre G8, pero aquí estamos apretando bastante. Torre E7, por ejemplo, con una compensación bastante grande por el material entregado. Seguramente vamos a recuperar parte del material y vamos a continuar con chance de ataque en este momento. Así que dama de 2 era buena. Es cierto que aquí pueden no aceptar, pero entonces como mínimo tengo un caballo de 7, torre 8, doblar aquí, que me parece que el blanco mantiene una ventaja interesante. Pero dama de 2, sin duda, apuntando hacia H6, con la idea del sacrificio, que enseguida me voy a preguntar si es bueno o no, era bastante interesante. Yo jugué dama de 4, las negras hicieron caballo C7 y yo ya tenía en mente el sacrificio en F6. Pero claro, aquí hay dos posibilidades importantes y llegamos a este momento donde viví ese momento extrasensorial en la partida. Escuché como primero una pequeña música así como que estaba entrando en un trance, estaba llegando a un nivel mental y espiritual superior y tras caballo C7 pues digo, bueno, ¿qué hago? ¿Sacrifico o no sacrifico en F6? Porque era muy interesante el sacrificio, pero por otro lado, cambiar caballo lo deja con un caballo en B7 totalmente dominado. Observemos al caballo de B7, esto es muy interesante. El peón de D6 y el peón de B4 le está quitando todas las casillas a las que le gustaría ir a ese caballo. Por lo tanto, si le cambio el otro caballo simplemente y lo dejo con ese caballo de B7, va a pasar dificultades. Pero el sacrificio, debilitando la estructura, pasando la dama al ataque, una torre que puede pasar por la cuarta o por la tercera, el caballo que se puede incorporar de diferentes maneras, la torre, la otra por la tercera, me parecía tan interesante que en ese momento, como digo, escuché y escuché claramente la voz de Mikhail Tal que me decía, hazlo, sacrifica, incluso, no sé, sentí como que me ponía la mano así en el hombro, ¿no? Fue increíble, ¿no? Sacrifica, sacrifica, yo lo haría. Y claro, dice, bueno, ya, tú lo harías, pero tú luego ganas, aunque sea malo, pero yo si es malo, no gano. Claro, y en ese momento escucho la voz de Anatoly Karpov, que es el no desde el otro mundo, porque claro, Anatoly Karpov está vivo, ¿desde dónde me hablaba? Por teléfono, digo, como sea que tengo el teléfono conectado, puedo perder la partida por tener el teléfono conectado hablando con Karpov, y Karpov me decía, no lo hagas, no tiene sentido, vas a tener ventajas sin sacrificar, ¿cómo lo vas a hacer? Y yo al final dije, mira, Mikhail Tal me ha puesto la mano en el hombro, y a Karpov lo veo un poquito más despegado, ¿no? Un poquito... Digo, le voy a hacer caso a Mikhail Tal y jugué caballo F6 jaque, prácticamente única, porque aquí si juega rey H8 en esta posición, viene seguramente un dama H4 amenazando los mates. Si peón por ahora, bueno, pues ya hemos pasado aquí la dama y tenemos ideas de torre de 1, pasar la torre por la cuarta y seguir sumando. Sigue siendo interesante, algo así. El módulo dice, por ejemplo, caballo de 5, pasamos la torre por la cuarta fila y bueno, nos garantizamos una presión bastante interesante. Estamos amenazando entre doblar simplemente y recuperar material entregado o en algunos casos llevar la dama a H6, la torre por aquí, en algunas líneas comer, en otras si me come llevar el caballo a G5. Casi siempre hay que decir que en todas estas líneas, cuando si el negro nunca puede volver a comer, bueno, aquí porque le estoy atacando a la dama, pero en general nunca podía volver a comer porque después de caballo G5 no tenía manera de defender los mates en H7. Eso es muy interesante, eso Mikhail Tal lo había captado enseguida. Bueno, el caso es que después de peón por yo juego dama H4, que no estaba claro porque pensaba, ¿y si doy el jaque para jugar torre aquí, ponerla en séptima? Y el módulo aquí dice que no se cree nada, o sea que Mikhail Tal es un sacrificio de los de Mikhail Tal. Cuando Mikhail Tal decía, hay dos tipos de sacrificio, los buenos y los míos, ¿no? Pues este es de los de Tal, ¿no? Este no es bueno, pero...
El caso es que estoy atacando y es difícil en la partida encontrar soluciones. Caballo 8 es muy buena defensa, me parece muy buena defensa. Yo jugué torre de 1 y dama b6 y yo esta defensa no la había visto porque yo había pensado que el negro tenía que hacer dama e7 y aquí ya después de la incorporación de la torre me parecía que el ataque sí llegaba a buen puerto. Pero dama b6 me parece muy buena porque sitúa a la dama defendiendo en la sexta fila y esto es bastante incómodo. Yo jugué dama h6, que es la jugada truquera en realidad, y el negro tendría que jugar dama e6 aquí y seguramente se puede defender, aunque todavía yo tengo jugadas como caballo d4, como pasar la torre y puedo seguir presionando, pero en realidad los módulos se defienden con negras en esta posición. ¿Cuál es la cuestión? Que dama h6 está clavando este peón. Dama h6 clava este peón porque la dama de b6 está indefensa. Las negras jugaron torre de 8 y ahora sí que estoy ganando con caballo g5, que es la jugada que hice en la partida. El peón no puede, bueno, puede capturar, pero pierde la dama y no se puede defender el mate, así que las negras abandonaron. Un final interesante. Lo cierto es que el negro se podía haber defendido mejor. Los módulos dicen que ganan con negra, pero Mikhail Tal llevaba razón. Había que sacrificar. Si te ha gustado la partida, pulgar arriba, comenta, suscribe y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, un abrazo, amigo.